Bienvenidos a la edición número 58 del Foro Virtual de Karate, el foro virtual mundial que aboga por la unicidad de karate, respetando las particularidades y aprendiendo de todos los estilos y artes marciales. Hoy contamos con la esperada presencia de Sensei Matías Gibert, quien en vivo y desde Japón nos honrará con una plática denominada Diferencias y similitudes entre los dojos japoneses y latinos. Matías Sensei es originario de Uruguay y comenzó su práctica de karate en el año 1988. Desde el inicio y hasta el día de hoy, practica el estilo Shorin-ryu de Okinawa, más precisamente la línea Shidokan del Sensei Katsuya Miyahira. Este estilo se desarrolla en Sudamérica, originalmente desde la ciudad de Córdoba, Argentina, y de la mano de Sensei Shohei Miyasato, quien además era alumno de Sensei Miyahira. El maestro Gibert realiza por años su actividad docente, inaugurando su primer dojo en su Uruguay natal, dojo que perduró hasta el año 2014, cuando se muda a Chile. Ya en el país trasandino, Matías Sensei comenzó a dictar clases en Santiago Budokan, llevando adelante una importante tarea docente en ese país hasta el año 2017. Ya en ese año, Matías Sensei se trasladó a Japón, donde vive allí desde entonces. Dada la oportunidad histórica que se le presenta de practicar, aprender y perfeccionarse con grandes maestros en las diversas islas que conforman el territorio nipón, Matías Sensei investiga y adapta a la perspectiva latinoamericana lo que observa desde su personal óptica en practicantes y maestros de esas tierras lejanas. En los últimos 4 años, Matías Sensei es parte del dojo de Sensei Takeshi Miyagi en Tokio, quien es noveno dan del estilo Shorin-ryu Shidokan. Vale mencionar además que previo a su residencia en Japón, Matías Sensei visitaba Okinawa todos los años, y desde que vive en Tokio, y como actividad paralela a su práctica cotidiana en el dojo de Miyagi Sensei, continúa viajando a Okinawa para practicar karate y kobudo entre 2 y 3 veces al año. Matías Sensei, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Estamos infinitamente agradecidos de tu presencia aquí hoy y quedamos a tu disposición desde este instante para escucharte con toda nuestra atención. Buah, con esa presentación ya me voy. Ya no hablo más. No, muchas gracias por todo por la presentación en sí. No me pongan tanto en sensei cuando después empecemos a conversar entre nosotros. Yo soy Matías, así nomás. No maestro nada, ni sensei, ni nada. De hecho, no estoy enseñando, estoy aprendiendo. Ahora soy alumno otra vez, así que... y me siento muy contento y muy cómodo con eso. Lo que les voy a contar hoy es más o menos un poquito mi experiencia en los dojos de acá, sobre todo en el dojo de mi sensei, pero no es una verdad absoluta, o sea, es el contacto que yo he tenido en diferentes dojos, ¿está bien? Así como en nuestros países latinos tenemos dojos de todo tipo y senseis de todo tipo, acá también sucede. La diferencia más grande es que todo parte desde la cultura. Tenemos una cultura muy diferente en Japón que en mi caso en Uruguay, pero en la mayoría de ustedes en Argentina o en México o en el país donde estén. Entonces, nosotros tenemos acá, por ejemplo, por favor, si me quieren cortar con algo, me cortan y me preguntan y me pinchan y lo que sea, no hay problema. Si no, yo sigo. Así como nosotros por ahí tenemos desde un dojito chiquito de barrio o el dojito que se ha hecho, no sé, en el garage de la casa hasta gimnasios monstruosos donde por ahí podemos enseñar. Acá sucede lo mismo. Acá la mayoría de los dojos son o el dojo personal del sensei, donde es un local, digamos, que podría ser perfectamente un local comercial o una oficina de cualquier otra cosa, y es un dojo. Tenemos los dojos en los gimnasios,
que son muy similares a los nuestros. Por ahí, yo, por ejemplo, en Uruguay daba clase en un club de básquetbol y tenía un espacio donde hacíamos la clase de karate. Y después acá existe lo que en Latinoamérica no he visto, eh, los dojos, no sé, creo que lo mejor forma que encontré para catalogarlo son los dojos corporativos, que es algo totalmente diferente. Y no voy a andar diciendo nombres ni nada, pero por ejemplo acá en Tokio hay de una de las ramas principales de Shotokan, ellos, uno entra y parece que está entrando, no sé, al edificio corporativo de IBM, donde te piden el documento, vos presentas el documento, te dicen, bueno, paga tanto, anda al piso 4 que ahí están los vestuarios, y después baja al piso 2 que es donde está la clase que te toca hoy. O sea, es locura. Y pasás del dojo de barrio a ese tipo de mega dojos, ¿no? Que son una excepción realmente, pero los hay. Entonces, así como tenemos distintos dojos, también cada dojo tiene un perfil diferente. Entonces, no es lo mismo entrenar en el dojo de barrio que entrenar en ese dojo corporativo con tanta rigidez y un montón de cosas, ¿no? Pero de la mano de eso también, si lo trasladamos a lo nuestro, vuelvo a lo mismo. Es un tema de, tenemos una diferencia de cultura muy grande, que esa es la principal forma en la cual podemos tener un contraste con los dojos nuestros. Si vamos a cosas puntuales para para ejemplificar cosas. Uno, al no entender la cultura y sobre todo en la raíz de que los primeros senseis que han ido a Latinoamérica eh, no dominaban el idioma, entonces había una barrera cultural e idiomática. Nosotros por ahí tendíamos a confundir cosas que al día de hoy se mantienen, porque uno aprende de un sensei y lo aprende, lo interioriza y lo vuelca a sus alumnos y se va siguiendo esa trayectoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que por ahí nosotros confundimos mucho y que acá se piensa de otra manera es confundir el objetivo con em, la evidencia de la práctica. ¿A qué me refiero con esto? He visto mil veces por ahí en redes sociales o en diferentes cosas, gente que dice, no, porque yo, Makiwara es para sacar nudillos en el puño. Y en realidad no es para eso. Makiwara es para aprender a golpear, para aprender a hacer el cuerpo compacto, a alinear la muñeca con el hombro, con el codo, cerrar los dorsales, aprender cómo funciona la dinámica corporal y que salgan nudillos en los callos en los nudillos es la consecuencia de ese entrenamiento, pero no es el fin. Nosotros muchas veces vemos la consecuencia y decimos, ese es el fin, porque no entendemos qué es lo que está por detrás. Eso es algo muy evidente, pero lo mismo pasa, por ejemplo, con los cinturones. Nosotros tenemos el objetivo, la zanahoria por delante de que, el próximo cinturón es tal. Cuando yo llegue a ser cinturón negro, ese es mi objetivo. Y en realidad los cinturones son para evidenciar el avance de uno, pero no es el objetivo que hay que perseguir. El objetivo es muy otro. Y eso se da en prácticamente todo. Si vamos al caso de los cinturones y los tiempos, por ejemplo, acá no es raro ver que una persona llegue a cinturón negro en 2, 3 años, más o menos. Cuando por ahí nosotros pasamos mínimo, no sé, 6, 7 años para poder tener un cinturón negro. ¿Y cuál es la diferencia? No es porque sean japoneses y son iluminados y digo, no va por ahí, no es un tema de genética, es un tema de la forma y el compromiso con el cual asumen la responsabilidad de ir a practicar un dojo. Me explico. Muchos se van a reír ahora. ¿Qué pasa cuando es el día de clase en el dojo? Llegamos todos, qué sé yo, ¿y qué es lo que sucede automáticamente? Nos contamos, ¿cómo andás? ¿Qué sé yo? Che, ¿cómo anda tu familia, tu señora? Bien, no sé qué, toma, te doy un mate. Y empezamos a conversar y a socializar y un montón de cosas. Hace 5 minutos que tenía que empezar la clase, vamos, y ahí empieza, ¿no? Acá para empezar el japonés es puntual. O sea, si la clase es a las 7, 7 menos 5 mínimo ya está cambiado y pronto para empezar. Pero normalmente te llegan a la clase media hora, 40 minutos antes.
Y no se ponen a conversar, obviamente, bueno, acá no toman mate, pero digo, no se ponen a perder tiempo. Va, se cambia, vuelve al dojo y se pone a practicar solo. Entonces hay 10, 15 personas practicando de manera individual esa media hora antes, por ejemplo. Y eso sucede todos los días. Y el sensei va, corrige de a uno en uno, qué sé yo, hasta que cuando empieza formalmente la clase. ¿Eso qué hace? O sea, karate no es ni más ni menos que cuando uno, para levantar el nivel, como en casi todo en la vida, es acumulación de horas de vuelo. Y los tipos con esta media hora, 40 minutos extra que tienen todas las clases, más que también muchas veces practican en la casa de manera independiente, o sea, eso es aparte, van generando por ahí en esos 2 años, máximo 3, la misma cantidad de horas de vuelo que nosotros juntamos en 5 o 6. Porque ellos no se ponen a tomar mate antes de empezar la clase, digamos, ¿no? Entonces, eso es gran parte de lo que es las diferencias culturales, de cómo encaran las cosas. Hay cosas también, por ejemplo, no sea, cuando la humildad para mí es algo que fue muy chocante acá. Por suerte, en mi caso, yo tuve buenos sensei, por lo menos directo conmigo, ¿no? O sea, el sensei que siempre estuvo encima mío, que tuve diferentes en diferentes etapas de la vida, siempre se han comportado súper bien conmigo. Pero he visto sensei cuando he ido a seminarios o a eventos de otras escuelas o lo que sea, que el sensei está así, que no pasa por la puerta. Y hay que ir y hacerles reverencias. Parece que los tipos fueran un semidios, ¿me entendés? Y por ahí te hablan mal o no te contestan, o he visto en las clases a estos sensei tratando muy mal a sus alumnos cuando yo vengo acá, y esa es como la imagen que uno tiene. Uno para ser sensei tiene que andarle ladrando a los alumnos. Y uno llega acá y va prácticamente cualquier dojo, salvando excepciones, es como todo, ¿no? Hay de todo en todos lados. Pero acá más o menos la regla es la misma. Todos los tipos te tratan bien. Y por ejemplo, al punto de que cuando te van a corregir, te piden permiso y te dicen, mira, disculpa, eso no está mal, pero yo lo hago de esta otra forma. Cuando por ahí nosotros en nuestras clases, esto está mal, hacelo así. Y enseñamos por axioma. Y copiá, y hacerlo de esta manera, y así está bien y no te preocupes. Y en ese sentido también tenemos una diferencia, ¿no? Nosotros usualmente tenemos como 3 formas al momento de dar explicaciones a nuestros alumnos. O dar explicaciones no, de explicar o de corregir o de orientar de alguna manera cuando un alumno nos hace una pregunta. Normalmente he visto tres opciones. Una, no te contestan, que es la que menos sucede. Otra, te dicen, esto es así, no pregunte más, hacelo. Y la tercera es cuando el tipo agarra y se toma el tiempo y te explica y te da toda la explicación de la técnica o si es un bunkai o lo que sea. Acá en Japón nadie te explica nada. Cuando uno es alumno regular, porque también hay una diferencia, cuando uno es un alumno regular del dojo, que cuando uno viene de visita. Yo estuve en los 2 escenarios, viniendo de visita, ahí sí, como los tipos se dan cuenta que venís del otro lado del planeta y que tenés que absorber la mayor cantidad de conocimientos en el menor tiempo posible, porque no podés venir todos los días, ahí por ahí te abren un poquito más el panorama. Pero normalmente, en la clase cotidiana, nadie le pregunta nada a los sensei, y si le pregunta, yo lo primero que hice, cuando tuve un problema, que le digo, sensei, esto, ¿cómo hago? Viene, me mira y me dice, vos, falta práctica, ¿eh? Y se dio vuelta y se fue. Y eso es muy normal en la sociedad japonesa, que eso es lo que por ahí tenemos que entender, que socialmente se le da la oportunidad a la gente de que se equivoque, de que pruebe, de que investigue, de que busque la forma de mejorar por sus propios medios, que de otra manera no se da. Por ejemplo, si yo agarro y voy a contratar para mi empresa, ahí está, Jorge Garibaldi Sensei, y le digo, a ver, Jorge,
Tu trabajo es este, así, así, fantástico. Llega fin de año, vamos a hacer una evaluación del trabajo de Jorge. Ah, Jorge, y bueno, estuvo más o menos, llegó tarde algunos días, no produzco lo suficiente. No importa, yo sé que se va a esforzar más y el año que viene va a ser mejor. Entonces al año siguiente va, hacemos la evaluación de nuevo y llegó menos días tarde, pero igual sigue llegando tarde. Mejoró un poquito la producción, no llega al aceptable todavía, pero se nota que está haciendo un poco de esfuerzo. Ya el año que viene lo va a hacer mejor. Y esa es la mentalidad del japonés, porque el tipo se esfuerza, no necesita que le estén diciendo, hace esto. El tipo sabe el norte y le da para adelante. Y esto sucede en karate también. O sea, son todas cosas que vienen de un tema social, no es un tema de... Nosotros lo aprendemos por karate, porque no tenemos ni la cultura japonesa cercana, ni la idiosincrasia japonesa, no la conocemos y es muy diferente. Entonces hay muchas cosas que las aprendemos desde karate y pensamos que es algo de karate. Y en realidad karate es una parte de la sociedad japonesa. Entonces, o sea, es un subgrupo de la sociedad. Por lo tanto, adquiere un montón de cosas que son sociales, ¿sí? Como la limpieza del dojo, por ejemplo. Cuando terminamos la clase, nos ponemos a limpiar el dojo entre todos. ¿Y eso qué es? ¿Es algo de karate? No, es algo de la sociedad. Acá los chicos lo hacen en el colegio. Entonces, es como muy interesante poder ver las cosas que se repercuten desde la cultura general, se meten dentro del arte marcial y cuando exportan el arte marcial a nuestros países y nosotros lo aprendemos, decimos, ah, esto es de karate. Y no es de karate. Es de la cultura general de acá. Que a ver, hay muchas cosas que son muy positivas y otras que no tanto. Y está bueno poder absorber las positivas y las que no son tanto, bueno, desecharlas un poquito, digamos, ¿no? Este, no sé qué más puedo ir por ese lado, pero hay cosas que, o sea, está tan metido en la cultura que, por ejemplo, si vamos al idioma japonés, el idioma no es nada sencillo, ¿sí? Por ejemplo, para un mismo kanji pueden haber distintas lecturas y hay muchos kanjis que se leen de manera exactamente igual y el dibujito es distinto y al dibujito ser diferente, el significado es totalmente diferente. Entonces yo le preparé para dar un ejemplo, ¿no? Muchas veces me dicen, ah, Matías, ¿cómo se dice, por ejemplo, kai? Entonces, preparé esto. Cada uno de estos dibujitos quiere decir kai. Se lee kai, en realidad. Se pueden leer de otra forma también, pero este de acá quiere decir comprar, este quiere decir veces, o sea, de una ikai, nikai, sankai, una vez, dos veces, tres veces. Este es el de asociación, o puede ser reunión, dependiendo del contexto, también se lee au. Este es comprar, perdón, este es almeja, este es el de mar, que también se lee umi, y este es remo. O sea, el significado es totalmente diferente, pero todos se pronuncian de la misma manera. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando empiezo a aprender idioma, me doy cuenta que para entender mejor el idioma, necesito conocer la cultura. Y muchas veces en los lugares donde te enseñan el idioma, te empiezan a volcar contenido cultural porque si no, no terminas entendiendo la forma. De hecho, hay distintos niveles de idioma, distintos niveles como de formalidad, por decir de alguna manera, en donde hay cierta forma de hablar con ciertas palabras, no es solo en la construcción gramatical, sino en ciertas palabras que son para hablar con alguien que está por encima de uno, con un sensei, con un senpai, que eso no son palabras de karate, son palabras sociales. O sea, acá mi señora a veces me dice, ah, no, porque me encontré con fulanita que era senpai mío en la universidad. O sea, no son, nosotros les aprendemos en karate, pero son cosas de la sociedad. Entonces, para gente que está por encima tuyo, o para un jefe, o para un doctor, o lo que sea, se habla de cierta manera. Para alguien que está por debajo, se habla de una manera totalmente diferente. Y todo eso es parte de la cultura. Entonces, al aprender el idioma, empiezo a aprender cultura. Y al aprender estas cosas de cultura, empiezo a entender un montón de cosas de karate que están relacionadas directamente. Entonces es como parte de un todo. Y ahí es donde hay
que uno empieza a entender por qué se hacen estas cosas en karate y que nosotros las adoptamos como parte de karate, pero en realidad son parte social, ¿sí? Eh, También hay, por ejemplo, que es parte de la sociedad de acá. A fin de año se hace una gran limpieza en general en las casas, se llama Osoji, donde se limpia todos los lugares donde usualmente nos limpiamos, ¿sí? Se hace una limpieza muy profunda como para empezar el año en cero, digamos. Lo mismo se hace en las empresas, y no lo hace el personal de limpieza, lo hace todos juntos, porque es el lugar nuestro donde convivimos todo el tiempo mientras trabajamos. Lo mismo se hace en los dojos, entonces acá en el dojo vamos, levantamos todos los tatamis, limpiamos abajo, los limpiamos arriba y abajo, descolgamos las bolsas, las limpiamos, desarmamos todo, limpiamos todo al mínimo, todo lo que es los baños, sacamos los tubos de luz y los limpiamos. Y eso viene de la parte cultural, de acá, no es de karate tampoco. Y son cosas que ahora he visto últimamente en redes sociales que están empezando a hacer en los dojos, hacer esta limpieza de fin de año, por ejemplo. Este, y si vamos al caso de las diferencias culturales, Okinawa, los que han tenido la oportunidad de ir, es bien distinto culturalmente. Entonces, también hay diferencias, ¿sí? Okinawa es como mucho más relajado, todo. Mismo le dicen Okinawa Time, parecen latinos, llegan de repente 10, 15 minutos tarde y no hay problema. Acá es imposible. A mí me pasó la primera vez que fui, que algunos por ahí lo llegan a conocer, Sensei Morinobu Maeshiro. El tipo me hizo de taxi. Todos los días que yo tenía me iba a buscar al hotel, me llevaba al dojo a practicar, después del dojo me devolvía al hotel. 10º dan capo número 1 del estilo en Okinawa. Y ese tipo de cosas nosotros es al revés totalmente. Trata, al sensei lo tenemos entre algodones. Entonces son como varias cosas que uno empieza a entender cuando empieza a convivir, pero la mayoría son cosas que uno ve cuando está acá, en el día a día, no cuando uno viene de visita. Cuando uno viene de visita, la gente te trata diferente, te, te dicen, y te agradecen mucho porque dicen, pero este flaco se vino desde el otro lado del planeta acá y por ahí en una tienda te dicen, ¿de dónde ves? Porque claro, con esta cara se dan cuenta enseguida que no soy de acá. ¿Y de dónde venís? Uruguay. Gracias. Te agradecen por venir, gracias por venir, y por qué venís a Japón, y qué lindo que quieras conocernos y conocer mi país desde el otro lado del mundo. Tienen como esas cosas, ¿no? Y ya cuando uno está acá, ya es diferente. Aunque tenga esta cara, lo empiezan a considerar japonés, le empiezan a exigir como japonés, y entonces ahí es donde mi cerebro empieza a ser cortocircuito, porque como que, por ejemplo, mi sensei entiende que yo vivo acá y entonces soy japonés y se acabó. Y todavía no tengo incorporado el 100% de la parte cultural, de la forma de hacer las cosas, de todo eso. Entonces, a veces tengo una suerte de disonancia cognitiva, digamos, ¿no? Pero bueno, básicamente va un poco por ahí, ¿no? Es un tema de empezar a entender la cultura, y si empezamos a entender la cultura, vamos a entender mucho más de lo que es el karate en sí, sobre todo a nivel filosófico, toda la parte del do, yo charlando, que estábamos conversando antes, charlando por ejemplo con Patrick McCarthy Sensei, el loco siempre hace referencia al Bunburyo Do, ¿no? Que es como cultura y la parte de karate que vayan juntas. Entonces estudiar, aprender, conocer para tener un balance, que son dos patas, entonces no puede ir uno más arriba que el otro. Tenemos que aprender, tenemos que estudiar, tenemos que buscarle la vuelta, y eso nos va a hacer entender muchas cosas de lo que hacemos en la parte física, digamos, ¿no? Entonces, bueno, después también lo que hay acá, que hay mucho que en los dojos hay ciertas cosas que son muy de práctica personal, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con makiwara, hoyo undo, todo ese tipo de cosas,
Se hacen antes, normalmente de la clase, no se hacen después. Normalmente después de la clase el sensei tiene que cerrar el dojo e irse. Entonces, no es, sensei, ¿me aguantás que voy a hacer 10 15 minutos de makiwara? No, vení antes y hace antes. Este, pero no son cosas que no se hacen en la clase, siempre se hacen de manera independiente, individual y antes, ¿no? Este, también atado a lo que hablaba antes, ¿no? De la limpieza, por ejemplo. O sea, uno se da cuenta enseguida también cuando, por dónde tiene que ir. Yo siempre pongo un ejemplo. Eh, Acá en las zonas como más comerciales, en la hora pico, eh, la calle, caminando por la calle, es peor que el tránsito de autos. Es impresionante, es un mundo de gente. Y entonces los japoneses hasta son ordenados para caminar. Entonces, en la misma acera, eh, uno va, van como los autos, acá en el mismo sentido. Vas por la izquierda y vuelve por la derecha, en la misma acera. Y en la acera de enfrente lo mismo, vas por la izquierda y vuelves por la derecha. Entonces, si vos no sabes esa regla, es una regla no escrita, nadie te dice que hay que ir de esa manera. El único lugar que sí dice es, por ejemplo, en las escaleras que se va para entrar y subir al metro, ahí sí tiene una flechita para abajo y una flechita para arriba. Y ahí sí es el único lugar que lo dice. Pero en la calle no. Y uno se siente desubicado enseguida si vas por la derecha, porque tenés un mundo de gente que te va en contra, parece que estás remando en una piscina de dulce de leche, no avanzas más, estás así esquivando gente. Y por casualidad te fuiste para el lado de la izquierda y vas como por un tubo. Y entonces ahí, mira cómo era así, entonces ya para la siguiente uno hace y va rapidito. Y en el dojo es exactamente lo mismo. En el dojo, por ahí, nosotros cuando estamos allá en Sudamérica, hay que limpiar el dojo, no tengo ganas, voy a sacar el cuerpo, a ver si alguien más te agarró el trapito, y yo, no sé, voy a conversar con el sensei a ver si zafo de limpiar el dojo. Y acá los tipos se tiran de cabeza, el que se queda sin trapito es el que queda como un boludo. ¿Me entendés? Entonces uno se siente mal si no colabora con los compañeros que están esforzándose por mantener el lugar que compartimos entre todos de manera prolija. Este, entonces, ese tipo de reglas que no están escritas, normalmente nadie te las dice, pero uno se siente desubicado rapidísimo. Esas son las cosas que uno enseguida las entiende. Este, Después tenemos, por ejemplo, el mismo caso que como los sensei que les puse de ejemplo antes. El senpai del grupo tiene una figura, es una figura de mucha presencia, pero no es tampoco como lo tenemos nosotros, que chuparle la media al senpai, el senpai te caga pedo. Bla. El tipo está al servicio de los demás alumnos y al servicio del sensei. Entonces uno lo mira al senpai y dice, pobre tipo, lo tienen en la máquina todo el día. Porque, por ejemplo, si hacemos no sé, después del examen, acá Sensei siempre hace como una comidita después, y entonces nos pone una manta en el dojo y nos sentamos todos y tomamos una cervecita y picamos algo y qué sé yo. ¿Quién compra toda esa cerveza, las pizzas, y va a buscar distintos tipos de comida y gyoza y un montón de cosas? El senpai del grupo. Termina el examen, se cambia, arranca y él vuelve con 20 bolsas de comida y con las latas de cerveza y con todo eso. Eh, una imagen muy diferente que la que por ahí nosotros tenemos en nuestros dojos en el día a día. Y el tipo te atiende con respeto y con cariño al mismo tiempo, igual que los sensei, en ese sentido son igual. Eh, y he practicado en dojos acá en Tokio, en Fukuoka, en Nagoya y en Okinawa, o sea, bien desparramado. Y la forma de ser es exactamente igual. O sea, porque también por ahí nosotros vemos, yo al menos veía en Uruguay, que como es un mundo mucho más chiquito, es más fácil identificar. Y dice, mira, los de este estilo son así. Sí, Gerardo, ¿estás muteado? Bien, quería hacerte una pregunta, si te pedalea un poco Dale. tu conversación. La figura del senpai que vos haces mención, Ujú. ¿generalmente tiene algún tributo a la elección o a la posición, al posicionamiento dentro del dojo designado por el maestro?
porque te voy a explicar para que me corrijas en caso de que mi Sí. interpretación sea equívoca, ¿no? Generalmente el senpai donde nosotros nos movíamos era un tipo que tenía un poder económico bastante interesante, Ujú, no era un tipo que no iba a responder desde su peculio, sino el que él elegía como responsable tenía que tener una posición que respondiera a ciertos matices como los que hiciste mención vos. Supongo que ujú. no debe ser mucho comprar cerveza y unos palitos y unos chisitos, ¿no? Pero supongo que tiene otras connotaciones mucho más profundas. Y me gustaría saber desde tu boca y desde tu experiencia mucho Ujú. más cuál es tu visión de eso. Sí, no, es que en realidad tal vez eso fue una coincidencia, porque lo que yo he visto acá, el senpai es el que le sigue al sensei, digamos, y en este caso es un chico joven, tiene 38, 39 años, una cosa así, este, y es en grado el que le sigue al sensei dentro del dojo en este momento. Y él organiza todo y hace todo. Y no es un tipo de guita. De hecho, después de, o sea, como te dije, de esas comidas que va a comprar, la cerveza y todo eso, después dividimos entre todos, ¿no? Ah, 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 ah. Eso, o sea, él va, compra, pone la guita, pero después dividimos entre todos, por supuesto. No es que él se larga así nomás, ¿no? Lo que sí sucede a veces, y ahí también capaz que puede un poco ir de la mano de eso, usualmente cuando se sale a comer, no en este caso que es una comida entre nosotros dentro del dojo, pero cuando se sale a comer a algún lugar, ya sea, por ejemplo, no sé, a mí me pasó cuando fuimos a Okinawa con el grupo de acá de Tokio, digamos. Eh, Usualmente si alguien invita o se hace algo especial así, el que paga es la persona mayor. Socialmente funciona así. Entonces, si vas a comer con tu jefe, normalmente el que va a pagar es tu jefe. Si vas a comer con tu sensei, normalmente el que va a pagar es tu sensei. Si vas en familia, normalmente el abuelo o el padre pagan. O sea, siempre es la persona de más edad, digamos. No sé si es el caso del senpai del grupo que vos mencionabas recién, ¿no? No, sí, sí, sí. Generalmente cuando salíamos con Kinjo Sensei a cenar, pagaba Sensei. Siempre, o Sí, cuando nos retiramos, estaba todo pago y yo lo había visto que había pinchado, había agarrado una coartada por ahí, se había ido a pagar, ¿viste? Sin que nadie se enterara. Ahora claro. bien, durante toda mi estadía, de las tantas veces que he ido, el tipo que me atendía era un tipo de poder económico bastante interesante, dueño de un grupo Ujú. económico y que, bueno, qué sé yo, te soy franco, cuando me venía, sabían que me iba a dar clase a tal lugar, a tal otro, me venía con un sobrecito y me ponía guita en el bolsillo, ¿no? Claro. Hasta Sí, sí, eso. eso hay veces que es común también. Eso hay veces que es común, pero con gente de cierto nivel económico, pero no necesariamente eso, o sea, implica que sea el senpai. Sí, sí, sí. Senpai es el que le sigue, o sea, senpai es como el alumno que empezó antes que vos, pero es alumno todavía. Este caso, el que yo te estoy mencionando, Ujú, él era un tipo joven cuando yo toqué Japón la primera vez, era Kinjo Sensei, y había una cantidad impresionante de tipos grandes. ujú, ¿Eh? Tipos grandes, te quería decir, Kinjo Sensei tendría 74, 76 años la primera vez que fui, y el más joven tendría 65. Ahora, ujú. después venía una camada de alumnos atrás, en donde estaba este señor, y bueno, él tenía 30 años, ¿viste? Y No, era mira, el presidente bastante, de la bastante más Kinkokai. joven. Y bueno, y respondía a los estamentos de Kinjo como su sucesor. Después dejó que en su país se fue a mierda, ¿no? Pero me refiero hasta ese momento cumplía como lo está. Por eso te preguntaba, porque había cosas que no entendía y quizás respondían a mi imaginación, que evidentemente está en mi imaginación. ¿Viste? Con Sí, lo no, es tuyo que hay, creo hay que muchas cosas sí, que muchas veces la experiencia que vos tenés por ahí no es la estándar. Por eso yo exacto, aclaré desde el exacto. principio, lo que yo voy a hablar no quiere decir que sea la verdad absoluta, es la realidad con la que yo me choqué, que no necesariamente, porque en todos los dojos las cosas son diferentes, Sí, sí, entonces sí. no necesariamente todo es como yo digo.
Perfecto. ¿Me No, explico? pero me clarificás muchísimo mi idea personal, ¿viste? Porque a veces entro en el terreno de la suposición, ¿viste? Y no Claro. creo que sea lo correcto. Claro, no, ya te digo, tal vez es algo circunstancial de ese momento, o capaz que el sensei dice, listo, este no tiene ningún problema, andá y atendelo, y ahí él va a ser así y va a ir y te va a atender. No te O sea, si quepa el duda. sensei le dice, no, No pagaba ni un tren, Sensei, Matías. Ni un sí, tren me dejaban pagar. Nada, nada, pero sí, nada. sí, seguramente sea una designación del sensei, pero eso no significa que sea el senpai. Aparte de lo que dijiste, con respecto a, creo que así abro el debate para todos, ¿no? Los que Sí, han tenido oportunidad quieran conocer, ¿no? El tema de el trato que tiene con los Meijin, con ujú, la gente que saben que están de paso, que es muy sí, diferente a aquel que se va a quedar. Claro, yo lo veía como un castigo, o algunos lo sufrieron muy ujú, intensamente, y otros, qué sé yo, que pasábamos como si fuese, qué sé yo, el paraíso, claro, porque con nuestros propios medios se nos hacía muy jodido estar en Japón 20, 30 días. y ¿Viste? sí, Y más con, bueno, de donde provengo yo, que es Rosario City, ¿no? Que es una ciudad que es muy chiquita, nuestros medios económicos son limitados, ujú, y bueno, pero fue un antes y un después, mi primera visita ya por los 90. Y creo que hay cosas que, bueno, las tomé desde un estado totalmente jubiloso ujú. y sorprendente también, ¿no? Porque era lo contrario a lo que podíamos vivir nosotros Claro. aquí. En muchas cosas es totalmente, no solo estamos del otro lado del mundo, estamos socialmente en muchas cosas estamos Exactamente, 180 grados. Y eso exactamente. también se traslada, como dije, de la sociedad se traslada al karate y del karate a nuestros países, ¿no? Por eso es buenísimo lo que estás explicando de las pequeñas cosas que se fomentan en un dojo, el dojo, el pollo hundo, cómo limpian el tatami. Nosotros nos parecía, la última vez fuimos unos cuantos y pensábamos que quién se hacía mal boludo primero, ¿viste? Entre ellos, Claro. ¿viste? Y no es así, Y claro. es que aparte muchas veces cuando vos venís así, por ejemplo, no sé, una semana, 10 días, 2 semanas, 3 semanas, no te tiran con toda la carga que los alumnos regulares eh, sufren, digamos, ¿no? O sea, te tienen más entre algodones, te cuidan más, te tratan de atender porque saben que vos vas, no sé, una vez cada por año o una vez cada 2 años o cada 3 años o más. Entonces tratan de que tu experiencia acá sea lo mejor posible. Pero una vez que estás acá, ya como viviendo acá, el trato cambia totalmente. El trato Sí, sí, cambia sí, totalmente. sí, sí, entiendo perfectamente. Sí, sí. Claro, respetar las reglas de la manera como un integrante más, Sí, a ser un pasajero. Es sí, diferente, sí. ¿no? Te miran Entiendo. con curiosidad los primeros días y dicen, ¿y este de dónde será? Y no se te acercan mucho, pues son tímidos, pero después ya es, dale. Sí, sí, sí. Bueno, gracias, Mati, gracias. No, a las órdenes. Si alguien más quiere, tiene Sí, ahí tenés manito levantado. comentarios, cosas, lo que sea, Ahí vamos. tenés Sí, manito, sí, ahí tenés sí, manito. Matías, hay dos personas interesadas. Casualmente, Bien. casualmente quería comentar el hecho de que posiblemente esa diferencia de trato tenía que ver también con el hecho de que uno es estacionario, momentáneo en el lugar, y al que está establecido y está ya bajo todas las normas. En general son muy tolerantes con el turista o con la gente extranjera, ¿no? Eh, a mí me ha pasado de salir a caminar por la calle a la mañana temprano y que todo el mundo te saluda. Sí, Y por ahí no he visto ese mismo comportamiento entre los pares, ¿no? Entre la gente del lugar. sí, sí, es tal cual. Pero a ver, de la mano de eso que tú decís, tal vez te pasó, a ver, y los que han venido acá, tal vez les haya pasado. En un, por ahí, inglés no muy bueno o lo que sea, tratar de comunicarse con un japonés y decirle, mira, ¿dónde queda la estación de tren tal?
Y el tipo dice, ah, queda para allá, ¿sabes qué? Yo te llevo y te acompaño. No, pero decime más o menos. No, no, yo te llevo. Y te llevan y te dejan en la puerta de la estación y después van para el otro lado. Dice, me queda de camino, yo te llevo. Y era para el otro lado. Sí, totalmente, sí, sí, sí. Incluso llevarnos desde una estación de tren hasta una estación de subte, en una combinación y después, bueno, ellos seguir su camino, ¿no? Sí, sí. O cuando te ven mirando una cartelería que uno no entiende muy bien, pararse y preguntarte si necesitas algo. Sí, 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 eso sucede. Aunque también me pasa, es como muy... Tengo reacciones totalmente opuestas. O sea, me pasa eso por un lado, como tú decís, te ofrecen ayuda, te ven medio como perdido, desubicado y alguien te acerca. Así como también, ¿qué pasa? El japonés por naturaleza es muy tímido y sobre todo le cuesta mucho la pronunciación de ciertas partes fonéticas del inglés. Entonces, como habrás visto el Japanglish, que se le dice, o sea, el inglés de los japoneses muchas veces es inentendible si no sabes japonés, porque tenés que entender la pronunciación japonesa para entender lo que te están tratando de decir en inglés. Es horrible. Y no se tienen confianza en poder solucionarte el problema, no en la comunicación. No tienen confianza en sí mismos en que van a decir, yo lo voy a poder ayudar. Entonces, por ahí me acerco a un japonés y arranca por otro lado. Y se va. Como que, ¿qué le pasa? Que no le voy a hacer nada. Soy latino, pero no lo voy a robar, no sé. No, es por un tema de que no se animan, no tienen esa, por ahí nosotros los latinos no somos más lanzados, ellos no. Entonces, uno tiene las dos reacciones muy opuestas. La del que te quiere ayudar y es más, como el cholulo que te ve cara de extranjero ay, ya te quiere conversar y de dónde sos y aprender cosas, lo que sea, y el que te saca el cuerpo. No hay un término medio. Un poco es como el que te quiere, hay dos posiciones, ¿no? Si yo me acerco a pedir ayuda, huyen. Pero si vos estás necesitando ayuda y ellos se acercan, ahí es una amabilidad mucho más notoria, ¿no? Sí, sí, sí. No, y mira, te cuento una que para mí es fantástica y me ha pasado varias veces. Eh, Uno se acerca con esta cara, hablando en japonés, y le genera ¿cómo es que se llama? Un cortocircuito en la cabeza y te dice, no English. Nihongo de Hanashitemas. O sea, te estoy hablando en japonés. No English. La disonancia cognitiva es brutal. Y me pasó más de una vez. O estar en un restaurante y decir, ah, quiero esto, pedís en japonés y te quieren hablar en inglés. No, no, no. Y ves que se trancan en el inglés. Y le decís, no, no, hablame en japonés que te entiendo, no hay problema. No. Bárbaro. Amílcar Coronel ha pedido participar y luego le vamos a dar lugar a Alan Mordesky. Bueno, yo soy Cacho desde Italia y te agradezco por estar con nosotros. Primero Gracias, de todo, Cacho. quería aclarar cuando hablaste de los senpai, quiero decir que yo soy el más joven de todos. Por Bien. las dudas si me quieren hacer pagar, ¿no? La cosa que a mí me interesa es esto que contaste al inicio, que se puede interpretar o leer de una manera o de otra. Uno podría decir que llegando temprano y empezando puntualmente, uno recupera tiempo y aumenta el tiempo de trabajo y aumenta la experiencia. Y por otro lado, se puede decir que uno pierde tiempo, no sé, haciendo makiwara o algo así antes de empezar la lesión, sacrificando la relación con los demás, ¿no? ¿Qué importancia dan ellos a la relación entre compañeros, las relaciones humanas, esto de decir boludeces y hacer chiste? Qué buena pregunta.
Son cosas que es muy difícil acá. La sociedad japonesa es realmente muy estricta en muchas cosas. Es algo 100% piramidal, que es lo que nosotros vemos en los dojos normalmente y en las organizaciones de karate. Tenés el super jefe, después el jefe de área, el jefe de país y el del dojo. Todos respondemos a alguien y hay una escalera. La sociedad es así. Entonces, el japonés por naturaleza es un tipo que eh, es muy reprimido en sí mismo, socialmente. Nadie le dice esto no lo puedes hacer o esto lo puedes hacer o lo que sea. Se siente de esa manera por tantas reglas que hay y tantas normas no escritas, pero que socialmente son deseables o esperables. Entonces, de esa misma manera que están moldeados en el dojo, aunque no existe un tema de decir, nadie dice, che, no se relacionen o relaciónense, no hay. La gente va y no se relaciona normalmente. No se ponen a conversar lo que sea. Es más, muchas veces te querés acercar a alguien, medio que terminaste un poquito y ya se pone así y empieza a practicar. ¿Viste? O sea, es como no lo hacen. Pero también, por eso es que los japoneses van a tomar mucho. Ese es el momento que ellos tienen para socializar. Es el momento en el que se abren. Entonces, por ejemplo, sucede que esta reunioncita que yo te decía en el dojo después del examen, por ejemplo, hacer, se tira unas mantas en el dojo y traen la cerveza y qué sé yo, y unas botellotas grandes de sake, de esas son como de 2 litros y traen 2 o 3. Y ahí cuando los tipos empiezan a tomar, ahí como que se relajan, ahí empiezan a soltarse y ahí empiezan a interactuar y a conversar y viene alguien que por ahí nunca me conversó nunca en el dojo ni me preguntó ni la hora y viene, Matías San, tal cosa y no sé cuánto y tu señora ¿por qué no vino hoy? Y nunca hablé contigo, ¿me entendés? O sea, ese es como el momento y les gusta mucho, pero como que están tan estructurados normalmente que en el día a día no tienen este tipo de cosas. Entonces usan esto, por eso vos vas a cualquier día, de lunes a domingo, vas a cualquier bar en cualquier zona y está lleno de gente por ahí de la oficina que se fueron de after office y están todos chupando. Ahora con Corona no tanto, ¿viste? Y sobre todo que todos los bares y restaurantes cierran a las 9, no hay tanto. Pero de hecho existe lo que se llama Nomikai, que Nomi viene de tomar y Kai es de de acá, este Kai, que es de reunión o asociación, entonces es como una juntada para tomar, digamos. Eso es el concepto de Nomikai. Entonces, después salen de la oficina, se van al Nomikai. Después hacen lo que se llama Nijikai, pero es con este otro Kai, que es el Kai de veces. Entonces, Nijikai es la segunda reunión. Terminan de un bar, van a otro. Y tenés Sanchikai. Entonces, en la misma noche pasaron por 3 bares distintos. Vuelven a las casas borrachos hasta las patas, destruidos, detonados. Pero ese es el momento en el cual ellos pierden esa inhibición natural que tienen y empiezan a interactuar y empiezan se comunican de una manera como más humana, digamos. Ahí se transforman en latinos cuando empiezan a chupar de noche. No sé si contesta tu pregunta, pero más o menos es así. No, sí, te agradezco. Sí, me la contestaste. Es más, no sé si Gerardo se acuerda y los demás de jóvenes como yo, que en un principio se hacía más o menos así, después de la práctica nos reuníamos en un bar y conversábamos y teníamos la parte teórica, digamos, del karate. Y se contaban cosas que la mayor parte son todos mitos, ¿no? Que se contaban que el maestro había hecho esto, que había peleado contra 50 y todas esas cosas, ¿no? Sí, el cuento del pescador, sí. Pero, Así era el ojo. era más o menos así. Ahora cambió mucho eso, ¿no? Pero me llamaba la atención esta cosa de que, sobre todo porque las clases ahora hay un, digamos,
es mirar mucho más a la gente joven, a los chicos, ¿no? Ujú. Y es muy interesante dejar a los chicos solos y ver qué cosas hacen, ¿no? Con quién se relacionan, los juegos de poder que hay entre los grupos, los roles que cumple cada uno de los chicos dentro del grupo. Es una cosa muy interesante. Y me llamó la atención esta rigidez así, a tal hora se empieza. Sí. Es como cuando íbamos a la escuela, ¿no? Y nos decían, bueno, se terminó, ahora terminamos de jugar, ahora hacemos la clase, ¿no? Me pareció una cosa así, por eso te pregunté. Gracias por la respuesta. Claro. No, es que mira, también eso, si te pones a ver, que ahora me hiciste acordar con el tema de los chicos, ¿no? Em, la diferencia, por ejemplo, cultural que hay en Japón con Okinawa, que acá los chicos vos los ves y son como adultos pero chiquitos. O sea, me ha pasado que me presentan en un ambiente de karate, este Matías San, no sé cuánto, y viene chiquito, pero así, unas ratitas de 10 11 años, y me saludan y así todos re formales y en idioma formal, como reconociéndome a mí como que estoy por encima. Es un adulto, pero mini. Y en Okinawa me ha pasado de ver, antes de empezar la clase, Sensei Maeshiro, y te estoy hablando que es un tipo que está acá arriba, con sus alumnitos que tiene clase de niños en su dojo, y está tirándole una pelota a uno, y viene uno y se le salta por arriba y se le cuelga de la espalda. Estamos hablando de un séptimo dan con 76, 77 años, ¿no? Y se le cuelgan encima y lo revuelea de las patas jugando. La personalidad es otra en Okinawa y la forma de ser las cosas es otra en Okinawa. Acá en Japón es un poco, como te contaba antes, es más frío, más estructurado, más armado, ¿no? Bueno, allá chupan un montón también, chupan más que acá, pero eso es otro asunto. Gracias, Matías. No, por favor. Bueno, ha tomado mucho color ya la charla, Matías. Queremos comentar que se acaba de sumar Anselmo Cuadrado desde Valladolid, España, que es un Bienvenido. reconocido practicante de Coriuchinadi. Y también agradecer la participación de personas de Uruguay, Venezuela, España, Italia, desde México, de Israel, de Argentina, Japón y de Dinamarca. Y ahora, viviendo en Israel, Alan Mordesky quiere hacer su comentario o pregunta. Adelante. Bueno, hola a todos, ¿me escuchan bien? Antes que nada, un saludo grande porque tema de diferencia horaria, hacía mucho que no participaba y la verdad que me alegra mucho, me siento ya parte hace bastante tiempo. Yo encantado, yo vengo también de Uruguay, estuve muchos años con Sensei Manuel Alonso haciendo Shotokan. Ujú. Y la pregunta tiene un poco que ver con aquella imagen que yo tengo y cómo han cambiado los tiempos y cómo es en Japón. Dos cosas. La primera es con respecto a los competidores, o sea, cuando alguien empieza a competir a alto nivel, si empieza a entrenar separado, si sigue entrenando con el resto de la gente, cómo lo manejan en los diferentes dojos. Y la segunda, la imagen antigua, clásica, digamos, que recuerdo de mi infancia es los cinturones negros, atrás digamos los marrones, los cinturones de color, y los blancos que empezábamos atrás y andá absorbiendo lo que puedas. Vos esforzate en ir aprendiendo, que tiene mucho que ver con lo que tú describías de la cultura japonesa. Ujú. Mientras que hoy día parece ser exactamente al revés, o sea, tú tenés que mantener económicamente un dojo y te interesa que los muchachos nuevos sigan viniendo, así que haces todo lo posible por llegar a ellos. ¿Cómo es Sí. allá? Mira, en cuanto a la primera pregunta, no te la puedo contestar porque en el dojo nuestro nadie participa ni le interesa la parte deportiva. Entonces, no estoy en contacto directo con gente que esté en el ambiente deportivo. Sí, es como un karate muy tradicional de Okinawa y aparte normalmente en el dojo la gran mayoría es gente grande. O sea, entonces no tenemos varias personas de 60, 70 años, unos cuantos de 50 y algunos, los más jóvenes rondan los 30, o sea, ya están viejos también
para lo que es competencia de alto rendimiento, digamos, ¿no? Entonces, ¿Y en otros dojos que has estado tampoco? no, en Okinawa no. El único dojo, lo que pasa es que ahí ya es algo bien diferente. El único dojo que he estado en contacto, que sí sé que están en la parte deportiva, pero he ido a practicar con ellos Kobudo, o sea, karate nada que ver, y encima en karate esta gente de Kobudo hace Kyokushin. Entonces, el ambiente es totalmente diferente. Acá en Kyokushin se arman como circuitos regionales y después van. Kyokushin es muy, muy grande acá. Entonces hacen como el torneo del barrio para clasificar para el torneo de la prefectura, para después del torneo de la prefectura poder ir al de la región y después de la región ir al nacional. Es otro asunto, ¿viste? Entonces, por lo que he visto, pero no he conversado del tema porque realmente también no me interesa tanto, entonces no te puedo hablar como con propiedad del tema en la parte deportiva. Ahí realmente hago agua, sinceramente. Y en el tema de lo que tú mencionabas, acá es como se hacía antes que tú decís, o sea, se forma por grados, el último que entró es el último en la fila, lo que pasa que el que entra quiere hacer, ve lo que están adelante y se esfuerza por llegar a eso. ¿Me entendés? O sea, ya está. Acá nadie mima a nadie en ese sentido. Nosotros estamos muy acostumbrados por ahí a tener más cuidado con los alumnos, por ahí sobre todo, como tú decís, si los querés mantener, querés que el dojo crezca o lo que sea. Eh, Son prácticas que en realidad yo trato de no hacer en lo personal. Digo, ahora no estoy dando clase, entonces por suerte ni tengo que hacer ni tengo que dejar de hacer. Pero cuando tenía mis dojos, nunca, sí cuidaba en otro aspecto, pero no en el tema de mimar al alumno para que se quede y tratar de cuidarlo tanto, de que no piense en ir para otro. No, eso no. O sea, esto es así, yo enseño de esta manera, no te gusta, está la puerta. Me explico, o sea, es más, hay gente que dice, no, porque tengo que tener competencia para que los alumnos no se me vayan porque yo no les ofrezco competencia. Yo le daba el teléfono, no sé si de tu época vos llegaste a conocer, por ejemplo, a Jorge Crosa. Yo decía, ¿vos querés competir? Toma, andá y habla con Jorge. Te doy el teléfono, habla con él. Yo no me meto en ese tema, no, es algo que no me interesa. Yo hago karate tradicional y mi enfoque es en la parte de Bunkai, a mí me gusta todo ese tipo de cosas. Yo busco otra cosa. Entonces, el alumno que quiera, que le interese lo que yo tengo para ofrecer, bienvenido. El que no, te refiero con algún amigo que es muy bueno haciendo esto y se acabó, ¿viste? O sea, no hay mucho misterio. Pero acá funciona de esa manera. O sea, acá el dojo que sea, hay una jerarquía, hay una estructura. Como te digo, si no toleran ese tipo de saltos a nivel social, menos lo van a tolerar en un ambiente de karate. Muchas gracias, la verdad que muy, muy descriptiva. Me dejó picando el tema del Bunkai al estilo, digamos, de Jaina Bernity, de reinterpretación de Bunkai clásico. Estoy un poco usando... Sí, es que en Bunkai vos tenés tenés un abanico enorme y yo tuve la suerte de poder practicar con diferentes maestros dentro del mismo estilo y tienen enfoques totalmente diferentes. Para el mismo tipo de cosas y todo te va enriqueciendo y vas probando y vas viendo y le decís a tu compañero, a ver, atacame así, a ver si me sale esto o no me sale. No, me pegó, bueno, listo, vamos otra vez. ¿En qué me equivoqué? ¿Cómo puedo hacer? No, mira, la cintura así, a ver, dale. Y hasta que le encontrás la vuelta y después te cambia el movimiento y es empezar de nuevo. Ese tipo de cosas a mí me encanta. Y justamente con la misma diferente interpretación del mismo Bunkai, de la misma sección del kata, visto por distintos maestros con su trayectoria y con su interpretación propia, más su propia investigación, termina en un resultado que es totalmente distinto. Y es súper, súper interesante. A mí me apasiona también. Súper, súper interesante.
Bueno, muy interesante la charla entre dos coterráneos. Le falta el mate a los dos en este momento, pero bueno, Sí, en algún yo, momento. ¿qué va a hacer? Mirá, Yo lo tuve, lo que pasa es que ya es de noche, pero lo tomé hoy. Claro, es tarde. Sí, sí. Mirá, está bueno. Bueno, Gabriel ha pedido hacer un comentario, una pregunta y luego vamos a escucharlo a Jorge también. Muchísimas gracias, Matías, por la oportunidad de escucharte. Realmente es un enorme aprendizaje. A ver un momento que lo silenciamos Muy amable, muy bien. Ahí estamos. Ahí te estaban dando halagos. Mi pregunta es la siguiente, Matías. En realidad son dos preguntas. La primera es, dadas todas estas reglas sociales que vos mencionás, ¿cómo se conocen los japoneses para enamorarse y formar familias? Y también te quería preguntar cómo se percibe la homosexualidad en la sociedad japonesa. Muchas gracias. dos preguntas bien complejas. Se conocen igual, a ver, acá también hay boliches, van a un bar y se conversan, se empiezan a conversar. Eso existe como en nuestros países, pero existe después que ya se tomaron un par, porque de entrada, como te digo, son como muy tímidos, están muy, muy así, ¿viste? Pero también existe, que eso es algo como muy, no sé, yo lo encuentro antiguo, pero sigue existiendo al día de hoy, que por ahí si, no sé, una chica, mira, te voy a hacer un cuento un poco más atrás, que acá para Navidad, que no se festeja Navidad como tal, porque la Navidad tiene un origen católico, y acá es un país budista y sintoísta, o sea, es más, los primeros católicos que quisieron venir a evangelizar acá, los prendieron fuego, ¿viste? O sea, Navidad, como en el sentido que lo tenemos nosotros, no, pero entre las películas, esto, lo otro, empieza a entrar y por ahí a los japoneses les gusta ciertas cosas que se hacen en otros países en Navidad, aunque no las entiendan. O sea, yo llegué a ver que está la foto por ahí, después si querés te la mando, de la publicidad de Navidad y ves un Papá Noel crucificado y vos decís, pero mezclate dos cosas que no tienen nada que ver, ¿me entendés? En una vitrina está Papá Noel crucificado. Entonces, bueno, pero bueno, les gustan ciertas cosas y quieren empezar a participar de o sea, hoy en un mundo más globalizado hay muchas cosas. Entonces hay dos cosas que es interesante. La primera, acá en Navidad se come pollo. Pero no es una fiesta de acá. Y encima, ¿por qué todo el mundo come pollo? Porque en los años 70, en Estados Unidos se come pavo. Y entonces acá no hay pavo. Y había un grupo de gringos acá que no encontraron, querían comprar pavo y no encontraron, lo más parecido que encontraron fue pollo y terminaron en un Kentucky Fried Chicken comiendo pollo. Entonces, ese Kentucky Fried Chicken dijeron, los extranjeros comen esto para Navidad. Y lo empezaron a popularizar de una manera de que ahora todo el mundo come pollo en Japón para Navidad. O sea, es como muy interesante. Y la otra cosa que se come en Navidad, que es a lo que va el cuento de tu pregunta, se come una torta de frutilla, o sea, es una torta, como con una crema tipo chantilly, qué sé yo, con frutilla, que es hecho con una nata fresca, no sé bien cómo es, que para el otro día ya no sirve. O sea, lo tenés que comer fresco, recién hecho, si no ya después se echa a perder muy, muy rápido. Entonces, cuando ya una chica llega más o menos a cierta edad, qué sé yo, 25, 30 años, le empiezan a decir pastel de Navidad. Porque ya en cualquier momento ya pierde su vida útil, digamos, si sigue soltera. ¿Me explico? Hoy por hoy es algo como... De ese tipo de cosas para mí son un poco chocantes porque hasta... Mirá que yo soy recontra políticamente incorrecto, pero eso es como se van un poquito al carajo. Pero acá no lo entienden de mala manera, digamos, no lo ven mal. De hecho, se hacen chistes entre las chicas, vos ya sos medio torta de Navidad. Entonces, cuando ya llegan más o menos como cierta edad y las chicas no se han casado, digamos, con los varones no tienen tanta presión, pero con las mujeres sí, muchas veces la madre sobre todo ve de hablar con otras personas para ver si conocen un chico soltero
para presentarlos ya, o sea, los presentan y el propósito de esa presentación es para casarse. O sea, le buscan un novio o al chico soltero le buscan una novia que sea conocido de la familia, que primero conocen las familias y después dicen, bueno, nos presentamos a estos chicos, sí, dale, vamos. Y los padres se meten en el medio para decir, bueno, che, ya es hora, casate. Es como un poco extraño, y más en estos tiempos, pero sí se da, sí se da. Y en cuanto a la parte gay, realmente acá, ¿qué pasa? No sé si contesté tu pregunta hasta ahí y paso a la comunidad LGBT o todavía no. No, eso te iba a preguntar del LGBT porque hay toda una tendencia en el mundo de apertura en ese sentido y quería Ujú. saber cómo maneja Japón ese tema. Mira, internamente, muy, muy internamente, la verdad no tengo idea. Acá lo que sí ves es que, por ejemplo, la gente anda por la calle como se le canta, ¿me entendés? O sea, yo he visto un señor en el metro y te estoy hablando que no era un pibe, capaz un tipo de 55, 60 años, con el pelo con dos colitas así, vestido de colegiala con pollera corta. Y nadie lo mira raro. Yo lo miraba y era un shock para esto no me suena, aparte con sombra de barba, ¿me entendés? La pollera cortita, las patas peludas, no sé, una cosa rarísima. Y nadie los mira, nadie les grita, nada, nadie, y no pasa nada. Pero a ver, si voy a otro extremo, lo mismo, ves las chicas jovencitas de por ahí 20, 25 años con unas polleras que se le ve hasta el apellido y unas patas larguísimas con las medias, qué sé yo qué asunto, y nadie se mete con ellas, y nadie les dice nada, y nadie le toca no, ¿me entendés? Entonces, para un lado como para el otro, como si ves dos tipos caminando de la mano, la gente no sé si es que no les presta atención o lo que sea, pero no exterioriza ninguna cosa ni negativa ni positiva, ¿sí? Pero también te puedo decir que, o sea, en ese sentido, por un lado, o sea, socialmente y por lo menos a la vista, no hay o sea, es neutro totalmente, ni rechazo, ni como gran aceptación, así, es totalmente neutro. También está el tema de que el japonés tiene una característica que tanto el idioma como la cultura no es algo directo. Siempre te van a buscar la vuelta para que sea lo que te vayan a decir con un impacto lo menos negativo posible, y no van a ir al choque nunca. ¿Me entendés? Vos vas en la estación de tren, chocaste a un tipo que le diste un codazo y el tipo te pide disculpa a vos. ¿Me entendés? O sea, no dice, ¿qué haces, pelotudo? ¿Por qué me empujás? No, no sucede. Entonces, nunca hay una confrontación en ese sentido. Por lo tanto, no sé si es que esa neutralidad, al menos aparente, es sincera o no. O sea, muchas veces justamente por un tema de no querer chocar, no querer ser grosero con la otra persona, no querer decir algo que pueda caer mal, los tipos se mantienen al margen. Entonces, como te digo, no sé si realmente hay como una apertura es 100% aceptado o simplemente es una forma de ser amable con la otra persona, y ya está, y no interactúan, no lo sé realmente. Muchas Internamente no sé gracias. cómo lo procesan. Muchas gracias, Matías Sensei, por tu presencia en Karate Virtual. Sensei no. Bueno, vamos a respetar la neutralidad de Matías. Bueno, Jorge Mendoza ha pedido participar, así que adelante. ¿Qué tal, Matías? Saludos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye, quiero platicarte algo que en una ocasión me tocó escuchar de viva voz y me dejó, la verdad, con una incógnita muy significativa y quiero preguntarte cómo lo percibes tú. Uh-huh. Hace muchos años me tocó estar en una clase con un maestro aquí en México
de Okinawa, el okinawense, y llegó otro profesor de un rango elevado quizá, japonés. Empezaron a conversar entre ellos en español y hubo un momento en que se empezaron a tirar muy duro y sin embargo, Se te entrecortó todo y me perdí la última parte. Te escuché hasta que dijiste se empezaron a dar muy duro y ahí... Sí, a ver, ahí sí me escuchas mejor. Sí. ¿Mejor? Ok. Empezaron a conversar y se empezaron a tirar indirectas y a decirse cosas. El maestro japonés tenía en conocimiento, yo creo que a mi parecer tenía menor rango que él, sabía menos cosas. Sin embargo, el puro hecho de ser japonés empezó a tomar una actitud muy desagradable y terminó diciéndole, sí, pero tú eres campesino. Ustedes son campesinos. Y el maestro de Okinawa bajó la cabeza. O sea, yo no sé culturalmente si esto tenga tanto peso, pero sí no hubo, ya no hubo respuesta. Y fue algo que me dejó muy mal. Yo te quiero preguntar, ¿cómo lo percibes tú? Son cosas que cada vez suceden menos, pero sí suceden, sobre todo con gente. A ver, como te dije, acá, como dije al principio, es una sociedad muy piramidal. Y por ahí, ese sensei japonés, no sé, estoy pensando en voz alta, porque hay que ver más o menos quién es quién, qué pasó, cómo era la situación y demás. Pero por ahí sucede que si esa persona está por encima a nivel social, aunque no sepa más de karate, igual la otra persona agacha la cabeza. Sucede, ¿sí? Y también existe que cada vez pasa menos, pero muchas veces, sobre todo la gente de Okinawa, o como comentábamos antes, los Ainu de Hokkaido, los tienen como así. Que eso es algo que fue muy fuerte en la época de Segunda Guerra, por ejemplo. En la época de la Segunda Guerra, los japoneses, entre tantas cosas horribles que le hicieron a la gente de Okinawa, los japoneses traían gente de Okinawa como esclavos a trabajar a Japón en fábricas de ropa para uniformes militares, por ejemplo. Familias con niños y ponían niños a trabajar en la fábrica de ropa para los militares de la guerra. Y no eran los de acá, eran los de Okinawa los que traían para acá para eso, por ejemplo. O le decían a los mismos okinawenses que hubo suicidios masivos, los que más o menos conocen la historia y la parte de Okinawa. Por los suicidios masivos, ¿por qué fueron? Porque vinieron los japoneses y dijeron, no, si los llegan a capturar los gringos, les van a violar las mujeres, los van a hacer esclavos, los van a hacer torturar y qué sé yo, mátense antes que los agarren de esclavos. Y mientras los japoneses se escapaban, y los okinawenses se suicidaban. Entonces, los tenían de toda la vida como ciudadanos de segunda, como campesinos. Decirle campesino a alguien es un término como muy fuerte acá, ¿me entendés? Y por ahí, si el tipo no estaba en nivel, como decís tú, por ahí, capaz que, por decirte una cosa tonta, capaz que el sensei de Okinawa era un 9º dan y este otro era un, no sé, 7º dan, que igual es muy alto, pero está por debajo, pero capaz que este tipo tiene a nivel familiar un contacto, como es una posición, por ejemplo, política muy alta dentro de Japón. Entonces ya automáticamente, aunque tenga menos grado, como que socialmente queda por encima. Y ahí le puede eso sucede a veces también. Repito, o sea, una de las primeras cosas que dije, tenemos muchas cosas que aprender de la sociedad japonesa y hay muchas cosas, otras que hay que descartar, como en este caso los por ahí abusos de poder que pueden suceder por gente que puede estar más arriba en alguna circunstancia y sucede.
Sí, y tú también lo dijiste al principio, ¿no? Y hay de todo en todos lados del mundo. Me queda claro. Gracias, Sí, sí. Matías. Gracias, Matías. No, por favor. Bien, ha pedido participar Carlos Mancuso y luego en la lista tengo a Vilma, a Franco y a Cristian. Hola Matías, bueno, un placer escuchar tu charla y bueno, aprender de alguien que está in situ, de tantos mitos que uno maneja a través de tantos años. Sí habrán. Sí habrá mitos, ¿no? Yo te quería hacer dos preguntas sobre temas diferentes. Uno que es, siempre uno manejó el tema de Ura y Omote, como una doble personalidad. Sí. Y el otro tema que es muy importante por algunas historias que me han contado familiares que han trabajado con japoneses en el extranjero, fuera de Japón, y experiencias empresariales, el tema del honor. La importancia que tiene en esa sociedad. Y sí, mira, el tema de Omote Ura es muy... es muy común, que es parte de lo que estábamos conversando antes. Por ejemplo, cuando Gabriel me preguntó sobre el tema de la homosexualidad, no sé si es que por no chocar prefieren no ser sinceros. En ese sentido, me explico, o por no ofender al otro, mejor me callo la boca, mejor no lo miro, o lo que sea. Y son cosas que suceden en la vida diaria, que es parte de ese homoteura. El tipo, en vez de chocar contigo, te va a decir, ah, sí, 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 no hay problema, listo. Y después se da vuelta y y para adentro piensa algo totalmente diferente. Es muy común, nosotros lo entendemos como falsedad. Nosotros, si una persona se comporta de esa manera, es una persona falsa. Acá es una persona que lo ven para la misma cosa, lo ven de una manera diferente. Esa falsedad que nosotros le decimos, ellos lo ven como, por ejemplo, yo decirte algo a ti de lo que, no sé, no me gusta tu camiseta amarilla. ¿Me explico? Y yo te lo digo porque a mí me hace sentir bien, porque como me molesta, entonces te lo tengo que decir. El japonés, en vez de hacer eso porque eso es algo que a mí me hace sentir bien, es algo individual decirte que no me gusta tu camiseta amarilla. Ahora, para evitar que tú te sientas mal y yo generar una distorsión en el ambiente de este chat, por ejemplo, porque tú te vas a sentir mal si yo te digo no me gusta la camiseta, la otra persona dice, ah, sí, bueno, qué mal que estuvo Matías porque le dijo sin provocación, entonces no sé qué, y cómo se estará sintiendo. Para evitar un malestar general y para evitar que tú te sientas mal, yo me guardo mi opinión, aunque yo piense que no me gusta. ¿Me explico? O sea, piensan normalmente que para mantener la armonía y el bien común, prefieren mantener esa armonía que algo que me vaya a beneficiar a mí en lo personal, por ejemplo. Y eso por eso es el tema de Omoteura funciona así constantemente. Entonces es muy difícil darte cuenta si un japonés, que yo todavía no lo entiendo, tenés que leer el ambiente, entender cómo funcionan las cosas, entender los gestos personales de cada uno, que también son diferentes, para que en la comunicación corporal del tipo vos entiendas lo que realmente te quiere decir. Y sucede todo el tiempo. Justamente el otro día estaba conversando con mi señora sobre eso, para que me explique cómo funciona y cómo darme cuenta, porque yo no quiero ser grosero con otro, pero no hay forma, porque cuando el japonés es directo, es muy directo. Y uno lo puede sentir como de manera violenta. No sé si me explico. Sí, sí. Que yo creo que en ese sentido, si me permiten ampliarme un poquito, que es una de las cosas que nosotros vemos, los sensei por ahí japoneses que han llegado a nuestros países,
sobre todo con el tema de la diferencia de idioma. El idioma japonés tiene una particularidad que cuando se habla suena como muy, muy fuerte, como uno mira películas que están en japonés y dice, pero esto están todos enojados, ¿no? O sea, Agresivo. suena, tiene una cadencia, un ritmo, una forma de ser agresiva, sobre todo cuando hablan de algo serio. Entonces, el maestro japonés que por ahí llegó a Argentina y empieza a hablar las primeras poquitas palabras de japonés, de español, que no sabe conjugar los verbos, porque eso acá en idioma japonés no existe la conjugación de verbos. Entonces, te habla por ahí en infinitivo o en imperativo, con la cadencia en japonés, y uno dice, pero me está cagando a pedo. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué aprendes? Aprendés que ser sensei de karate es hablarle mal a la gente y hablarle de manera violenta, pero porque el tipo no te está hablando mal, es que tiene que ser lo más directo contigo posible para que vos lo entiendas. El japonés cuando es directo es muy directo y encima con esa cadencia y sin el dominio del idioma. Entonces cuando te llega el mensaje a vos decís, me está cagando a pedo. Listo. Esto es la forma en la que se tiene que comunicar un sensei de karate. Cuando yo soy sensei de karate, ¿qué hago? Replico eso mismo. Claro. Entonces, hay cosas que a mí me rompen los esquemas porque veo criollos hablando como japonés recién bajado del barco. Y vos decís, ¿de qué están hablando? ¿Me entendés? Pero bueno, me fui un poco de tu pregunta, digamos, ¿no? Está bien, gracias. Pero viene un Gracias. poquito de la mano de la parte cultural y de las Sí, diferencias, ¿no? sobre todo hay mucho también está muy expresado en la mujer, que en la mujer Ujú. es como que hasta que se casa, sonríe y no muestra su personalidad, y después se descubre la verdadera personalidad una vez casada, digamos. Eso es un comentario que una vez escuché, sobre todo que hay como toda una máscara hacia afuera, hacia la sociedad, que luego se descubre la verdadera personalidad o la otra personalidad. Bueno, ahí no te sabría decir, porque ahí puede ser para varias cosas. En mi primer matrimonio, mi señora era así, no la conocí hasta que me casé y cuando me casé me agarró la cabeza y no era japonesa. Y mi señora de ahora que sí es japonesa, pero ¿qué pasa? Ella vivió más de 10 años en país latino, entonces la idiosincrasia y la cultura ya la tiene, entonces no tuve no visibilicé ningún tipo de cambio en ese sentido. Entonces, ahí sinceramente no te sabría contestar. Gracias. No, por favor. Deseaba abonar algo, Carlos, si me permiten, y no quiero ser hay una forma que recién mencionó Matías, Carlos, que habla del Ura y Omote. Pero yo creo que la sociedad japonesa se maneja con el tatemae. Sí, es que ¿No? es prácticamente lo mismo. El tatema es lo mismo. Es la forma, es la Sí, forma. La forma es fundamental. No se sí, discute en público, incluso creo que no se besan en público. Hay cosas sí, que no. están un poco reprimidas a privilegiar o priorizar el orden social, ¿no? Como, Mirá, te pongo un ejemplo bien claro de eso. y perdón por meterme. No, no, tranquilo. Mirá, un ejemplo bien claro de eso. Vos no ves parejas japonesas, por ejemplo, ya sean novios o personas casadas, no importa, caminando de la mano. No se tocan en público, eso no existe. Y muchas veces que ahí, yo después, claro, cuando empecé a afinar el oído y empecé a darme cuenta qué es idioma japonés y qué es idioma chino o coreano, por ejemplo, empezar a identificar, porque al principio todo suena parecido, veo parejas de la mano que te llama la atención porque no es algo frecuente, ves una pareja por ahí jovencitos caminando de la mano. Y yo sí, qué raro esto. Y claro, tienen cara de asiático, la cara es la misma para mí, entonces no te das cuenta si es japonés o de dónde es. Después hay otras cosas que por ahí por el tipo de ropa o algo así te das cuenta también, pero y en la personalidad unos son más ruidosos que otros, en fin, bueno, no viene al caso. Y te empezás a acercar y por ahí son chinos. Y los chinos sí se dan la mano cuando van caminando, por ejemplo, las parejas, pero el japonés no. Es muy interesante. Sí, sí, Matías, realmente se ha puesto muy, muy interesante, muy fogoso, diría yo, el tema.
Bueno, y lamentablemente estamos abordando el final y así que hay 4 preguntas pendientes. Vamos a pedir que sea lo más breve posible. Le voy a dar lo más cortito que pueda, lo más concreto. Excelente. Bueno, le vamos a dar el lugar a Vilma y luego Franco, Cristian y Lulu y Damián. Adelante, Vilma. Gracias, Carlos. Matías, ¿cómo percibís vos el concepto del on o la deuda en la sociedad japonesa? ¿El concepto de On. ¿om? Lo que normalmente llaman la deuda por el favor recibido o por el privilegio recibido. Fíjate que a lo mejor ella lo que quiere expresar también es el giri o el on, que es la deuda que se tiene por ascendencia. No tengo ni idea. No tengo ni idea, pero sí lo que te puedo decir es que la gente, si vos estás hablando por ahí de deuda en el por ahí económica. No económica. Ok, ya, creo social, que digamos. a ver si lo que te voy a decir más o menos tiene algo que ver. Acá se presta mucha atención a quién te dio una mano, quién te cuidó en alguna situación, quién te hizo un favor, lo que sea. Entonces, por ejemplo, como decía antes, no se festeja Navidad, pero se festeja el comienzo, no siquiera el fin de año, se festeja el comienzo del año. Entonces acá es muy común hacer unas tarjetas. Nosotros teníamos la tarjeta de Navidad antes, acá son tarjetas de principio de año. Entonces tú le mandás una tarjeta con una dedicatoria y todo a otra persona que, como agradecimiento por el apoyo recibido durante el año, por ejemplo. ¿Sí? Hay otras variables en el medio. Por ejemplo, si se muere alguien en mi familia, yo te mando una tarjeta en ese sentido para avisarte, se murió alguien de mi familia. Eso quiere decir, no me mandes tarjetas a fin de año, por ejemplo. Pero normalmente tú le mandas a quien, qué sé yo, por ejemplo le mando a los sensei de Okinawa que voy a visitar, siempre les mando la tarjeta. Tengo amigos de otros lugares de acá por ahí no sé, que he ido a pescar y me llevaron y qué sé yo, entonces, bueno, ahí les mando la tarjeta de fin de año, ¿no? No sé si tiene un poco que ver con tu pregunta realmente o no. Sí, un poco apunta a eso, o sea, a la deuda social que genera una actitud de prestar un servicio, de ayudar en algo, de colaborar en algo en forma espontánea, sin tener una remuneración económica, ¿no? Claro. No, la única experiencia que yo tengo en ese sentido es con eso. Recuerden que yo no soy experto de cultura japonesa y hay cosas que vengo descubriendo todos los días. Lo único con lo cual yo me choqué con una realidad similar a la que tú preguntas es eso, con las tarjetas de fin de año, que a mí me encantó la idea, porque digo, está bueno y qué sé yo, y tienen diseños distintos y los podés diseñar en la página web, por ejemplo, del correo. Tú vas y le pones tu foto y podés hacer con tu diseño propio, entonces después le mandás a la persona y qué sé yo. Es muy divertido. Y hay gente que por ahí te lo hace con una caligrafía, por ejemplo, propia. La tarjeta la compra en blanco y te escribe la caligrafía y después te la manda, qué sé yo. Me parece una práctica muy, muy divertida y algo que nosotros ya hemos perdido mucho con todo el tema de enviarte un papel con algo, digamos, ¿no? Sí, porque también eso se suma a que hay una época en la cual se envían regalos. Sí, bueno, acá les encanta gastar plata en cosas para todo el mundo. Entonces, por ejemplo, ahora se manda hasta los sobrinitos y qué sé yo. Ahora estábamos comprando chocolates para mandarle por San Valentín, por ejemplo. Acá el tema del intercambio y las cosas siempre suceden. Por ejemplo, le íbamos a mandar unos pesos ahora a otra sobrinita porque aprobó el examen para entrar en el secundario que quería entrar. Que son cosas que se dan naturalmente. ¿Viste? El intercambio a modo de agradecimiento, o por ejemplo, vos le mandás un regalo
al hijo cuando se casa de alguien que te ayudó, por ejemplo. Ese tipo de cosas es muy común. Tienen como una ida y vuelta de reciprocidad constante en ese sentido. Pero yo creo que algo como lo más como cotidiano y lo más así son la tarjeta, hay una esa de fin de año, y también a veces, pero es una costumbre que se está perdiendo a mitad de año, con el, no sé si es con el solsticio de verano, no sé qué cuerno, una cosa de esa, justo cuando cambia al verano, ahí también hay otra de esas, pero si no es la de fin de año siempre, y creo que es lo único que yo conozco hasta donde he vivido las cosas acá, del día a día, digamos, ¿no? Déjame ver si. A ver. Muchas gracias. Bueno, No sé dónde las tengo, tenía por acá, pero bueno. Perdón, sí. Mándala por mail. Bueno, ya estamos en el final prácticamente, así que vamos a pedir la mayor brevedad. Le damos lugar a Franco. Por favor, adelante. Hola, Matías. ¿Cómo Franco, estás? ¿cómo te va? Bueno, antes que nada, gracias por tu charla. También a veces te veo en tu canal de YouTube. Que tenés muy Bueno, bueno, gracias. donde haces entrevistas y todo. Que es Your Karate News, Sí. ¿no? Muy bueno, se lo recomiendo. Gracias, Bueno. Gracias. Tengo varias preguntas para hacerte, pero te pregunto solo una para darle lugar a los demás. Dale. Te quería preguntar si ahí en Japón, te voy a poner un ejemplo, si yo voy a aprender acá a bailar tango o folclore, yo siento que estoy haciendo algo propio de la cultura de acá, digamos. Ahí en Japón el karate, cuando alguien va a aprender karate, ¿se siente de esa manera o es algo más propio de Okinawa? O por ahí pasa, pero pasa con otras artes marciales que surgieron directamente de Japón. No sé, puede ser, por ejemplo, el kendo o alguna de esas. Esa es un poco mi pregunta. Mira, en Okinawa sí se siente muy parte de la cultura y de la idiosincrasia propia, tanto el karate como el kobudo. Eso funciona de esa manera. En Okinawa sí, tal cual como tú decís, es como, no sé, en Argentina o en Uruguay ir a aprender tango, lo mismo. En Tokio no tanto. En Tokio por ahí, o en la Isla Grande acá en realidad, ¿no? En Japón en general. Es más como parte de identidad, por ejemplo, el tema de Kendo, sobre todo Kendo y Aikido también un poquito, pero más que nada eso es como más influencia cultural, digamos, que también está presente de mucho más tiempo en lo que es el sistema educativo. ¿Sí? Acá tenés clubes que funcionan dentro de los colegios, en las primarias, en las secundarias, en la universidad. Tenés clubes de distintas cosas. Le dicen club, pero es como actividad extracurricular que está incluida dentro. Sí. Exacto. Entonces tenés el club de karate, o podés entrar al club de ajedrez, o al club de, no sé, lo que quiera, no importa, ¿viste? Y hay club de karate muy moderno, es relativamente moderno. O sea, yo creo que los primeros fueron, no sé si Universidad de Takuyoku, Waseda y alguna otra con Funakoshi, pero se mantuvo así medio empezó ahí. el karate deportivo, digamos. Sí, se mantuvo medio ahí. Después empezó a popularizarse más con el tiempo en otras universidades y formaron como un circuito deportivo universitario y de ahí se empezó a meter en las secundarias, en las primarias, todo eso. Pero de muchísimo tiempo antes estaba el judo y el kendo. Muchísimo tiempo antes. Entonces, ahí sí ya es como, uno lo ve como parte de su identidad en ese sentido. Sobre todo judo y kendo. Claro. Okay, Karate bueno, no tanto, perfecto. pero porque es mucho más cercano, digamos. Mucho más acá en el tiempo. Sí. Claro, está bien. Aprovecho ahí brevemente para por ahí contestarle a Lain, que preguntaba sobre el karate deportivo en Japón. Si bien tengo entendido, ¿no? Si bien hay dojos que se dedican al karate deportivo, creo que es más a nivel, está muy metido en el sistema educativo, el karate deportivo, y ya desde el colegio primario hay clubes
que se dedican específicamente a eso, y bueno, a nivel universitario el karate deportivo es lo más fuerte, digamos. Por ejemplo, no sé, el equipo nacional de Japón, prácticamente todos entrenan en sus universidades. Entonces, creo que por el tema ahí en Japón del karate deportivo, te vuelvo a repetir, hay clubes que son también especialistas en eso, pero creo que la parte, digamos, fuerte o mayor parte del karate deportivo está dentro del sistema educativo, tanto infantil, juvenil y mayor en las universidades. Me parece Sí, que eso es medio sin duda. así. No sé si vos Sí, me lo sí. podés corroborar. Sé que el karate universitario, sobre todo, es muy fuerte en la parte deportiva. O sea, a ver, solo hacen karate deportivo. No tienen ningún tipo de karate tradicional en la universidad. Entonces, su foco está ahí y en eso son buenos. Debe haber también, como te digo, yo no estoy metido en el tema de competencia. Debe ser algo como tú decís, se me ocurre. Deben haber dojos con un perfil de alumnos más orientado a eso y que les gusta eso y está bien. Y por ahí después terminan compitiendo con lo que es universidad. ¿Por qué es tan fuerte el karate en la universidad? Porque estos clubes son como muy intensivos, o sea, uno por ahí lo puede tomar como algo extracurricular en nuestros países, pero los tipos acá tienen un nivel de compromiso al momento de ingresar a este tipo de cosas que le meten y van a muerte y por ahí tienen, no sé, club de karate, capaz que tienen, antes de empezar la clase normal en la universidad, capaz que tienen de 6 a 7 de la mañana un entrenamiento y tienen otro de 3 a 5 y uno a la noche, todos los días. Entonces, son atletas de alto rendimiento deportivo, sin duda. Sí, sí, porque también creo que hay mucho interés de parte del mismo sistema educativo de las universidades en sacar gente de élite que represente a esa universidad. Bueno, Sí, porque nada, le eso da era nada más. prestigio a la Gracias, Matías, universidad. muchas gracias. No, a las Claro. órdenes. Chao, chao. Bueno, le pedimos a Cristian, por favor, que participe. Matías es apasionante, pero lo más cortito posible. Vamos. Matías, No. Cortito. Dale, Cris. bueno, no, quería a que compartieras con el grupo cuál sería el protocolo para, digamos, un externo ser aceptado en un dojo. Me refiero si, digamos, una persona hace Shotokan y decide cambiar a Shorin Ryu. Tiene que cambiar a Shorin Ryu. No, bueno, esa persona. Pero en línea general, o sea, quiero decir, como no tiene línea directa con el sensei, como realmente no tiene asidero, ¿cómo debe entrar una persona y presentarse para que sea aceptado en el dojo y rehacer su carrera, por ejemplo? Lo que pasa es que yo creo que va a depender mucho del contexto. O sea, no es una pregunta fácil de contestar rápido. O sea, ¿esa persona quién es? ¿Es un alumno? ¿Es un sensei que tiene un grupo a cargo y va a hacer una migración a otro estilo? ¿De quién y dónde va a aprender? O sea, ¿va a ser un alumno regular o va a ser un alumno remoto que va a venir cada tanto y va a volcar esas enseñanzas en su grupo? No sé más a qué te referís más o menos, Cristian. Acortame la pregunta. Bueno, suponiendo dos escenarios, uno cortico, digamos que viene un rebelde y decide yo quiero tener raíces en Japón y por lo cual necesito buscar un dojo, y en el segundo escenario es, bueno, digamos que yo soy un sensei y tenemos un grupo de personas, ¿cómo me adhiero a ese tipo de organizaciones? Pues. Mira, normalmente lo que va a pasar es, si tú estás, por ejemplo, tenés tus alumnos en Venezuela y querés cambiar de, no sé, Shito Ryu, Ryoei Ryu, lo que vos hacés más o menos así, y querés empezar a hacer karate, y entonces querés hacer Shorin Ryu, primero tenés que ver, Shorin Ryu hay un montón, por ejemplo. Digo Shorin Ryu porque es lo que más o menos conozco, pero de Goju Ryu hay un montón, de qué sé yo. Entonces vos tenés que ver cuál te gusta. Del que te gusta y del que sentís afinidad y del que decís, este es el camino, tenés que ver si hay una red local primero. Porque vos vas a venir a Japón y el japonés te va a decir, habla con mi alumno fulanito en tu país. ¿Me explico? O habla con fulanito que está en el país de al lado que te va a ayudar. Y ya está. O sea, te deriva con un tercero.
que no te quita la posibilidad de venir a Japón, pero para la diaria te va a reponer un referente cercano seguramente. Porque, repito, tienen la estructura piramidal, ¿sí? Y le dan mucha... No es, hay otro de mi estilo en tu país, pero dale, yo te doy representación y vos sos alumno mío directo y el que está de antes que se cague. No, no funciona así. Y después en el tema de, como tú decís, integrarte como alumno a un grupo, y como en todo, vas, le preguntás al sensei y le decís, mirá, sensei, yo practicaba otra cosa, pero quiero hacer esto. Listo. No tiene mucho más misterio, te pones tu cinturón blanco y le das. Ok, gracias. Sin No sé embargo, si no es para mí. contesta, no sé si No, sí, contesta sí, tu... sí. No, bueno, la duda, primero no era para mí, es simplemente que entiendo que muchas Nah, ya veces sé, uno yo te tiene estoy que agarrando entrar. para la te estoy agarrando Bueno, para la no, broma, porque Cristian, no, esto no. está grabado. Esto está Sí, sí. grabado. Después me piden explicaciones a mí. No, 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 no. No, porque entiendo que muchas veces uno tiene que ir referenciado con la carta del sensei. Mira, este es mi sensei está pidiendo, por favor, si me puedes aceptar y bla, 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 bla. Sí, bueno, a ver, eso, vos me hablaste de hacer un cambio de estilo, eso es algo diferente. Porque tu sensei no te va a hacer una carta para que te acepten en otra escuela, normalmente. Si te fuiste, te fuiste, o si te echaron, te echaron. No, no vas a ir con una carta de referencia de tu sensei para hacer un cambio. Vos me estabas hablando de un cambio de escuela. Ok, O yo ok, entendí tu entonces pregunta como un cambio de escuela. quería entender más o menos cómo era el protocolo para entrar y tener raíces, o sea, si una organización o alguien quiere tener raíces con Japón, Ujú. pero muchas veces, o sea, uno no puede entrar, tac, 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 mira, yo soy X No, y ya. lo que pasa es que ahí ya, mi experiencia es con Okinawa. Ajá, Entonces, por ejemplo, yo acá me integré como un alumno a un grupo de justo era de la misma escuela, el mismo estilo que yo practico, entonces no hay problema. Y me inscribí como alumno individual, entonces ahí me inscribí como hijo de vecino, no tiene nada que ver. En Okinawa sí, o sea, si tú no tenés un referente local en tu país o lo que sea, no va, ni siquiera sabes dónde queda el dojo, no tenés ni idea, no vas a ir a golpearle la puerta al maestro y decir, mira, quiero hacerme tu alumno, tengo un dojo. No, ahí sí, bueno, tenés que ver por dónde llegar. Y si es en Okinawa, la puerta de entrada como más fácil y para hacer de forma seria las cosas y con cierta regulación y que aparte te van a entender y te van a poder apoyar en tu idioma, es con Okinawa Karate Information Center, hablar con Miguel Daluz. Ahí, que es una oficina que funciona dentro del Karate Kaikan, y listo. Tú le decís, mirá, yo practico, no sé, Shotokan y quiero volcarme al karate okinawense. ¿Shotokan de cuál? Y mirá, te puedo conseguir con este sensei, con este otro, que son más o menos los estilos de los que viene el Shotokan, diferentes líneas de Shorin Ryu que te puedo presentar y ya está. O si no sé, hacías Goju Ryu, bueno, ¿de cuál? De tal. No sé dónde queda mi sensei, pero, mirá, andá ahí allá, así, así, yo te llevo, lo que sea. Eso se coordina. O sea, en Okinawa la puerta de entrada tiene que ser, y que es, aparte, es una oficina del gobierno que está en contacto con absolutamente todos los dojos de Okinawa, es Karate Kaikan Miguel Daluz, Okinawa Karate Information Center. ok, no, le hice la pregunta para que las personas que estén viendo el foro pues sepan cómo entrar, porque sí, yo sé que esa es la forma pues con Miguel de Luz Sensei. Sí. Bueno, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo. No, gracias, Chris. Te mando un abrazo. Bueno, antes de cerrar le pedimos a Luisiana y Damián que hagan su pregunta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Matías. Buenas tardes. Quería consultar, bueno, un poco era la consulta como lo que contestó Franco, pero te pregunto a vos con respecto a Okinawa. ¿Está en el sistema educativo karate? Y si es así, ¿los conocimientos que se brindan son curriculares hacia la enseñanza media, diríamos, o es un estilo que se enseña? ¿Cómo es la currícula si tenés conocimiento? No, va a depender mucho de cada colegio, de cada primaria, de cada secundaria. Vos tenés colegio que tenés sensei de Uechi Ryu enseñando, tenés otros colegios que tenés sensei de Goju Ryu enseñando, pero como normalmente van más a la parte deportiva, a ese nivel, es como un poco más
plano en el sentido del tipo de enseñanza que se brinda. O sea, es acotado a la parte de competencia. Es más, si tú ves, por ejemplo, que seguramente hayas visto videos de Kurobi World, en algún momento, sobre todo cuando ves los videos que hacen de Sensei Yagi de Goju Ryu, el tipo, vos ves que los chicos tienen acá kanjis que no tienen nada que ver con el escudo de Meibukan, por ejemplo, que es esa escuela. Y están practicando en el dojo con un karate y con un kanji que no tiene nada que ver. Ese kanji es el de la escuela, es el de la primaria o el de la secundaria por la cual ellos compiten. Entonces, hacían karate de antes en ese dojo, se van al colegio, en el colegio empiezan este otro, pero después cuando van al dojo van con el karate que usaban en el colegio, igual independientemente, lo mismo. Pero eso justamente tienen esto distinto porque obedece a que compiten por el colegio. Bien. Toman como el karate algo mucho más global y no le dan tanta importancia, diríamos, a lo que es estilo, diríamos. Y lo que pasa es que, a ver, vuelvo a lo que comenté en un principio. Yo no soy muy del karate deportivo, entonces, o sea, no tengo mucha experiencia en ese sentido. Pero por lo que veo, el karate deportivo lo que hace es básicamente borrarle personalidad a lo que vos aprendiste en el dojo. Porque si vos, no sé, sos un practicante de Shotokan, esto es una apreciación personal, ¿eh? No quiero que lo tomen de otra forma. Vos aprendiste, no sé, Shotokan, por decirte algo. Pero para competir aprendés un kata de Ryoei Ryu, y aprendés un kata de Goju Ryu, y uno de Shito Ryu, y nada tiene que ver con nada con lo que vos venís practicando en el dojo de toda la vida. Entonces, yo lo que encuentro en el karate deportivo, lo que veo es como busca cómo encontrar un conductor, un hilo conductor común, transversal a todos los estilos, para que todos tengan más o menos un poco lo mismo. Pierde profundidad, pero gana transversalidad, entonces es muy fácil migrar de un lugar a otro, me parece. O sea, si haces kata de, no sé, de Kururunfa en la primaria y vas al secundario y te toca un profesor totalmente distinto, va a ser el mismo Kururunfa, aunque el sensei sea de Uechi Ryu, porque te está enseñando la parte deportiva y no la parte tradicional estricta del Uechi Ryu, que no tiene Kururunfa. Ah, bien. Como que se enseña más netamente para lo deportivo y no netamente tradicional como si fuera lo más Repito, estoy pensando en voz alta algunas cosas, porque no vivo en Okinawa, no fui al colegio en Okinawa, es por lo que veo, funcionaría más o menos de esa manera. Pero no te lo puedo asegurar, pero es lo que, pensando en voz alta, viendo lo que se ve en ambiente deportivo y viendo que acá le dan mucha bola a estos clubes de competencia porque consigan un campeón de lo que sea, y lo ves en la puerta del colegio unas pancartas enormes, fulanito no sé cuánto ganó el campeonato, no sé, de Tokio en judo y tiene de tal edad y tiene tantos años y en tal peso ganó, y lo ves que te cuelgan así y eso levanta el perfil del colegio. Claro. Entonces por eso los colegios le dan mucha bola a ese tipo de cosas. Buenísimo, muchas gracias. Muchas No, a gracias. las órdenes. Dicho esto, y previo al anuncio de las próximas pláticas de karate virtual y el agradecimiento al invitado, un muy breve comentario de Alain desde Israel. Gracias. Solamente quería comentar que yo alterno un poco con la práctica de Aikido, y el sensei de Aikido sí estuvo 6 años en Japón, y muchas de las cosas que tú contaste yo las creía inherentes al Aikido, a esa filosofía de no confrontar, y resultó que para mí un descubrimiento ver que no, que en realidad eran propias de la cultura japonesa, y me hace repensar, o sea, muchas cosas. Una charla que me dejó muchísimo. Me alegro que te haya aportado. Sí, tiene mucho que ver con la filosofía de Aikido. Sí. Muchas gracias, Alain. Anunciar entonces que en 2 semanas, como siempre, Karate Virtual, un espacio gratuito y abierto a todo el mundo, que aboga por la unicidad de las artes marciales y los diversos estilos de karate. Estaremos el próximo 26 de febrero con el maestro Ramón Fernández Cid desde España, quien nos dará una plática denominada La filosofía del karate, la misma en idioma español. 2 semanas después, desde Italia, estará con nosotros también otra referencia, en este caso el maestro Manuel Viñola, el 12 de marzo,
para hablarnos del karate de Anko Itosu, una historia de evolución. Esta plática en idioma italiano con traducción en simultáneo al español. Y posteriormente, el 26 de marzo, estará con nosotros desde Chile el Hanshi Juan Gallardo Pardo, para hablarnos acerca del karate Tanaka, y para cerrar tendremos también una visita de lujo el 9 de abril, estará con nosotros Hanshi Genaro Maya desde Australia, así que va a ser un gran honor recibirlo. Dicho esto, le damos la palabra al maestro Gerardo Pimentel para realizar el cierre de la presentación del día de hoy. Adelante, Gerardo. Bueno, para empezar no puedo ser menos que Matías. Soy Gerardo, che. Bueno, Mati, realmente nos has hecho viajar con tu experiencia a los lugares más hermosos que, a lo mejor por curiosidad, por mitos que nos rodeaban, nos has ayudado a poder develar, y compartir tu experiencia, que está justificado, está sustanciada desde tu propia vivencia en la tierra, del cual todos sentimos un placer poder compartir en este momento a través de tu palabra. No tengo más que en nombre de muchas todos gracias. palabras, no tengo más que de parte de todos los que estamos acá y los que no pudieron estar o se retiraron, más que palabras de agradecimiento e invitarte para una nueva oportunidad, y que planees con esta circunstancia inicial o esta plataforma en la cual nos diste tu experiencia, también de una forma empírica, poder sustanciarnos de otra cosa que alimentar nuestro conocimiento a través de tu vasta experiencia. A pesar de ser un tipo muy joven, agradezco no solo a mis compañeros, sino a la vida de que hayas estado acá y que nos des esta satisfacción tan grata. Y bueno, no tengo más que gracias por vos. Un aplauso, muchas gracias a ustedes. Un aplauso para Matías por estar hoy. No.